Tengan ustedes muy buenas tardes, nuevamente en este congreso laboral con los mejores especialistas en la materia. Este es el cuarto día, el último día de este congreso laboral, es la segunda edición en este año por motivos de la pandemia de forma virtual, gracias a lo que es el Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, al Instituto Yachay, al Comité Euroamericano de Derecho Digital, que hacen posible lo que es este tipo de capacitaciones de transmisión libre. Muchas gracias a todos ellos. Y hoy día, continuando con el programa establecido, tenemos al doctor Jorge Luis Mayor Sánchez. El doctor Jorge Luis Mayor Sánchez es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, tiene un doctorado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Salamanca, España. Tiene un diplomado en estudios superiores en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Salamanca, España también. El día de hoy nos complace presentarlo y nos trae un tema innovador en cuanto a lo que son los derechos laborales, y hoy día también agradecerle a nombre de la Federación Peruana Unificada de Abogados, que está haciendo, como reitero, el esfuerzo en estos 4 días para cumplir con todos los expositores, y un agradecimiento también para todos ellos. Y no se olviden a todos los participantes de estar registrando su participación, sus saludos, también sus comentarios o preguntas que existan en cuanto al tema laboral. El doctor nos trae, para darle paso, el tema: el trabajo remoto, derechos y deberes y obligaciones de los empleadores y trabajadores como modalidad o especie del teletrabajo en la era post-COVID-19 en el Perú. Bienvenido, doctor, y un abrazo desde la ciudad imperial del Cusco. Adelante con su ponencia. Ante todo, cordiales y muy buenas tardes. Quiero agradecer la cordial y gentil invitación de todos los organizadores de este segundo Congreso Laboral, segundo CONLAC 2020, específicamente a la Federación Peruana Unificada de Abogados y a los demás coorganizadores por su amable y cordial y gentil invitación para poder participar en este Congreso Laboral con la temática vinculada al mundo del derecho del trabajo remoto, derechos, deberes y obligaciones de los empleadores y trabajadores como modalidad o especie de teletrabajo en la era post-COVID-19 en nuestro país. El día de hoy, en mi presentación, voy a abordar la temática de cómo surge justamente esta nueva modalidad de trabajo conocida como el trabajo remoto, que se ha gestado a raíz de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y que se está instalando como una nueva forma de trabajar dentro del marco normativo del sistema de relaciones laborales en nuestro país. Para poder entrarnos a cómo surge justamente esta nueva forma justamente de prestar labores en el Perú, tanto a nivel público como en el sector privado de nuestro país, voy a abordar la base legal que justamente configura al inicio cómo se gesta esta forma de introducir el trabajo remoto en las prácticas habituales de las relaciones laborales en nuestro país. Es así que, iniciado el periodo de la pandemia del COVID en el Perú, a raíz del día 15 y 16 de marzo del año 2020, se fueron sucesivamente dando en el Estado peruano por parte del actual gobierno que preside el presidente Martín Vizcarra una serie de dispositivos normativos con la finalidad de ir tratando de normar o por lo menos adaptar el sistema de prestación de trabajo tanto en el sector privado y en el sector público a raíz justamente de la pandemia del COVID-19 e iniciando el Perú la etapa justamente de la debida cuarentena o el aislamiento social obligatorio al cual se tuvo que plegar toda la población peruana a partir del día 15 y 16 de marzo del año 2020 hasta el día martes 30 de junio del presente año, dado que a partir del 1 de julio del año 2020 se levantó la cuarentena a la cual estaba acogida toda la población del país. En su momento, para ello, se dio un decreto supremo número 8 2020 del Ministerio de Salud que declaraba inicialmente el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional en el Estado peruano a lo largo de 90 días calendarios y que fueron prorrogados sucesivamente, hoy día hasta el día 30 de noviembre del año 2020.
Asimismo, se dio un decreto supremo número 20 del año 2020 del Ministerio de Salud y decreto supremo número 7 del 2020 del Ministerio de Salud, que prorrogaron sucesivamente, como les manifestaba, este decreto supremo 08 del año 2020 del Ministerio de Salud, y específicamente en materia de emergencia sanitaria, tenemos prorrogada la emergencia sanitaria hasta el día 6 de diciembre del presente año. Por lo tanto, también se dio un dispositivo como el Decreto Supremo número 44 del año 2020 de la PCM, que declaraba el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectaban la vida de la nación peruana a causa del brote del COVID-19 y sus respectivas ampliatorias sucesivas. Un decreto supremo, un decreto de urgencia número 26 del año 2020, que estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio peruano. El decreto supremo número 10 del año 2020, TR, que desarrolló disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto. Es decir, a partir del decreto supremo número 10 del año 2020, emanado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del país, se desarrollaron las primeras disposiciones normativas en el Estado peruano para justamente regular o introducir en el sector privado el trabajo remoto en nuestro país. En su momento, por la resolución ministerial número 72 del año 2020 del Ministerio de Trabajo, se aprobó toda una documentación denominada Guía para el Trabajo Remoto en el Estado peruano. A raíz de esta guía, se hacía la aplicación justamente del trabajo remoto en las entidades privadas del Estado peruano. ¿Pero qué es el trabajo remoto? El trabajo remoto es la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o hogar o en el lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo pueda permitir. La base legal del trabajo remoto es el artículo 16 del decreto de urgencia número 26 del año 2020 y el artículo 3 del decreto supremo número 10 del año 2020-TR. Pero el ámbito de aplicación justamente del trabajo remoto es aplicable a todos y cada uno de los trabajadores, tanto del sector público y privado, y prioritariamente a aquellos trabajadores que estuviesen denominados o contenidos en el denominado grupo de riesgo. Por lo tanto, las modalidades formativas laborales, es decir, los practicantes profesionales, preprofesionales y otros análogos también utilizadas en el sector privado, se encontraban bajo el alcance justamente de la implementación del trabajo remoto en el Perú. La base legal es el artículo 17 del decreto de urgencia número 26 del año 2020 y el artículo 4 del decreto supremo número 10 del año 2020-TR. Por otro lado, ¿hasta cuándo se puede aplicar el trabajo remoto en el Perú? Hasta ahora se considera que el trabajo remoto en el Estado peruano y en toda la República Peruana es aplicable durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19 en nuestro país. Por lo tanto, el trabajo remoto se puede aplicar en el Perú hasta el día 6 de diciembre del presente año, hasta el día 6 de diciembre del año 2020. Y la base para poder aplicar hasta qué tiempo de duración máxima se puede seguir utilizando el trabajo remoto en el Perú está contenida en el decreto de urgencia número 8 del año 2020, Ministerio de Salud, decreto de urgencia número 26 del año 2020, Ministerio de Trabajo, decreto supremo número 10, 2020 del Ministerio de Trabajo y en el decreto supremo número 20, 2020 del Ministerio de Salud. ¿No? Entonces, todas esas normatividades nos ayudan justamente a poder tener en cuenta la vigencia máxima del trabajo remoto en el Perú. Pero, ¿cuáles son los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto en el Perú? ¿Quién debe proporcionar los medios, los equipos para desarrollar el trabajo remoto? Los equipos y medios informáticos, en primer lugar, de telecomunicaciones y análogos, ya sea el Internet, la telefonía y otros medios, e inclusive el gasto de consumo eléctrico, así como de cualquier otra naturaleza que resulten necesarios para la prestación de servicios, pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador, ¿no? Entonces, se ha dejado justamente en una dicotomía, ¿no? Porque en el caso que los medios o mecanismos sean proporcionados por el trabajador o la trabajadora, las partes, tanto empleador y trabajador, deben o pueden acordar la compensación de los gastos derivados del uso de los mismos. Entonces, se deja esto a una suerte de
compensación, a una suerte de acuerdo, por no decir hasta una suerte de negociación entre ambas partes, la parte empleadora y la parte trabajadora, con relación justamente a los gastos que demande o los equipos y medios para implementar el trabajo remoto que empezará a prestar el trabajador en su domicilio a favor de su respectivo empleador. Todo ello está contenido en el Decreto Supremo número 10 del año 2020-TR y en el artículo 7 de la Resolución Ministerial número 72 del año 2020-TR en el Perú. Por otro lado, también qué personas están llamadas a ejecutar con prevalencia el trabajo remoto en el Perú, o qué factores deben tenerse en cuenta por parte del empleador peruano para aplicar el trabajo remoto. A partir, para aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo en el Perú, se toman dos factores importantes. En primer lugar, la edad de los trabajadores y en segundo lugar, también muy importante, los factores clínicos de estos trabajadores. Pueden realizar trabajo remoto todos los trabajadores mayores de 65 años, así como aquellos que padezcan alguno de los siguientes factores de riesgo sanitario o de salud. Aquellos trabajadores que sufran de hipertensión arterial no controlada, trabajadores que tengan enfermedades cardiovasculares graves, trabajadores que tengan alguna enfermedad cancerígena, cáncer, trabajadores que sufran de diabetes mellitus, a trabajadores que sufran de asma moderado o grave, trabajadores que sufran de enfermedades pulmonares crónicas o que sufran de insuficiencia renal crónica en tratamiento como hemodiálisis, y aquellos trabajadores que tengan enfermedades o tratamientos inmunosupresores o padezcan de una obesidad con un índice de masa muscular de igual de 40 a más. En caso que por la naturaleza de las funciones para un trabajador no le sea posible desarrollar el trabajo remoto, se aplicará para todos y cada uno de ellos la obligatoriedad por parte del empleador de la licencia con goce de haber, sujeta a una posterior compensación mientras dure la emergencia sanitaria, es decir, hasta fecha máxima, el 7 de diciembre del año 2020, según el Decreto Supremo número 27 del año 2020, Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 28 de agosto del presente año. Entonces, todo para aplicar el trabajo remoto a las personas que se encuentren en el grupo de riesgo está completamente tipificado en el artículo 20 del Decreto de Urgencia número 20 del año 2020, publicado en el Perú, en el Diario Oficial Peruano el 15 de marzo del año 2020 y en el punto 7.3.4 de la Resolución Ministerial número 448 del año 2020 del Ministerio de Salud. Esas son las normatividades básicas para la aplicación primigenia inicial del trabajo remoto en el Perú. Pero también hay otros factores que se deben tener en cuenta por parte del empleador para aplicar el trabajo remoto en el Perú. Primero, se debe determinar quiénes por la naturaleza de sus labores pueden desempeñar el trabajo remoto sin necesidad de que estos trabajadores puedan encontrarse físicamente en el centro laboral. Y también el empleador debería analizar la situación que pueden afectar los trabajadores a consecuencia de no aplicar el trabajo remoto, como los riesgos de contraer el COVID-19 durante su traslado a su centro de trabajo o que puedan contraer el COVID dentro de las instalaciones de sus centros laborales. Asimismo, el empleador debe analizar la situación que pueden enfrentar los trabajadores a consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional en el estado peruano, como fue en su momento el debido aislamiento domiciliario o cuarentena y el impedimento de ingresar al territorio peruano o al país, etc. Todo esto contenidos en el Decreto de Urgencia número 26 del año 2020, en sus artículos 20 y 23, y en el Decreto de Urgencia número 29 del año 2020, artículo 26, numeral 2, dentro de la Resolución Ministerial número 84 del año 2020 del Ministerio de Salud. Pero también hay una atención muy importante por parte justamente de las trabajadoras en estado de gravidez o en estado de embarazo. Hay una atención especial para este tipo de trabajadoras que en estado de gestación o que se encuentren en estado de lactancia materna, preferentemente este tipo de trabajadoras en las empresas privadas y en el sector público, deberían implementarse para ellas el trabajo remoto
Y de no ser posible implementar el trabajo para estas trabajadoras en estado de gravidez, embarazo o en estado de lactancia, estas no podrían ser ubicadas en áreas de exposición directa al público. Y esto tiene una base legal, la resolución ministerial número 448 del año 2020, Ministerio de Salud. Entonces hay una cautela muy importante para las trabajadoras mujeres en el Perú en estado de gravidez o en estado de lactancia, en el periodo de lactancia materna, durante el periodo justamente de emergencia, estado de emergencia sanitaria en el Perú. Pero también se cuida justamente a los trabajadores que adolecen alguna discapacidad. Hay que tener en cuenta que la discapacidad no implica incapacidad, pero hay también un marco de cobertura legal en aplicación del estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria con relación a los trabajadores con discapacidad. Es decir, el trabajo remoto podría ser implementado si la naturaleza del puesto es compatible a esta modalidad y de común acuerdo con el trabajador. Esta medida del trabajo remoto es aplicable también a los trabajadores hasta el cuarto grado de consanguinidad y también en segundo grado de afinidad que tengan bajo su cuidado a alguna persona dentro de su hogar con discapacidad o con diagnóstico ya de COVID-19 o personas con discapacidad pero que pertenezcan al grupo de riesgo para que puedan decirse que puedan posiblemente contraer o padecer el COVID-19. Todo esto está contenido específicamente como base legal en el decreto legislativo 1468 en el Perú. Pero también se necesita conocer o cómo comunicar la aplicación del trabajo remoto en el Perú. Cómo poder comunicar debidamente por parte del empleador a su trabajador esa decisión de implementar el trabajo remoto en el centro laboral. Se dice normativamente que el empleador tiene la obligación de comunicar a su trabajador o trabajadores la decisión de cambiar el lugar de la prestación del servicio laboral a fin de implementar el trabajo remoto a través de cualquier soporte físico, documento escrito o algún documento de carácter digital, como puede ser a través de un correo electrónico, email, intranet o extranet de la empresa o alguna aplicación de mensajería instantánea o vía redes sociales, podríamos entenderlo hasta dentro de la página del Facebook oficial de la empresa u otros medios. La comunicación del empleador para poder implementar el trabajo remoto con sus respectivos trabajadores debe contener lo siguiente. La duración de la aplicación del trabajo remoto, que no es indefinida, debe tener un plazo de inicio y un plazo máximo de duración que lo permite la ley, por lo menos hoy día, hasta el día 7 de diciembre del año 2020. Los medios o mecanismos para el desarrollo de la prestación del trabajo remoto, ¿no? La parte de responsabilidad del responsable de proveerlos. ¿Quién va a utilizar, por ejemplo, la computadora, el ordenador, la laptop, la tablet, los dispositivos tecnológicos, el celular, la impresora, el equipamiento, tal vez un escritorio, una silla ergonómica, el pago del consumo de energía eléctrica, etcétera? Y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la implementación progresiva del trabajo remoto dentro del hogar, domicilio del trabajador o en el lugar de aislamiento social obligatorio o cuarentena en donde estaba justamente guardando la misma. Y también deberían tenerse en cuenta aspectos relativos a la prestación de los servicios. Quiere decir que durante la aplicación del trabajo remoto no había una variación del contrato inicial, simplemente se cambiaba la modalidad de prestación del trabajo, pero el contrato de trabajo primigenio se mantenía intangible, ¿no? Todo esto está contenido en el decreto de urgencia número 26 del año 2020, en sus artículos 18 y 19, y en el decreto supremo número 10 del año 2020, Ministerio de Trabajo, artículo 5. Por lo tanto, la sola comunicación del empleador a través de los medios escritos constituye constancia para el trabajador o trabajadora de la modificación de su lugar de prestación de servicios, de su centro de trabajo, a su domicilio, casa u hogar. Pero, ¿cuáles son las obligaciones del empleador en caso del trabajo remoto? El trabajo remoto como obligaciones del empleador no debe afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que se encuentren vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al trabajador. Debe comunicar al trabajador la decisión de
cambiar la prestación de servicios para implementar el trabajo remoto e informar al trabajador sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo a observar durante el desarrollo del trabajo remoto en su casa. Debe asignar también las labores al trabajador y establecer mecanismos de supervisión y reporte durante la jornada laboral y brindar facilidades para el acceso a sistemas de plataformas virtuales o digitales o aplicativos informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del trabajador y brindar capacitación previa en caso de que se implementen sistemas o plataformas o aplicativos informáticos distintos a los utilizados anteriormente por el trabajador. Por otro lado, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador en caso del trabajo remoto? El trabajador debe cumplir con las normas vigentes sobre seguridad de información, confidencialidad, protección y confidencialidad de datos, ley de protección de datos, cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud laboral informadas por su empleador. El trabajador debe estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias y cumplir con la prohibición de la subrogación de funciones. Entregar en su momento o reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos por el empleador dentro de la jornada laboral y participar de los programas de capacitación que disponga su empleador de manera virtual e informar cualquier tipo de desperfectos de los medios o mecanismos para la continuación del desarrollo del trabajo remoto desde sus domicilios para su respectivo empleador. Pero ¿cómo se desarrolla justamente la jornada laboral y el trabajo? Es la pactada con el empleador antes de iniciar la modalidad de trabajo remoto, es la misma o la que se hubiera reconvenido en caso del trabajo del mismo. Las partes pueden pactar que el trabajador justamente distribuya su jornada de trabajo en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, y la jornada de trabajo solo se puede distribuir hasta por un máximo de 6 días a la semana. El trabajador remoto debe estar, por lo tanto, disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, y en ningún caso la jornada de trabajo puede exceder de 8 horas diarias u 48 horas a la semana. Pero ¿cuál es la noción de jornada de trabajo que afecta mucho el trabajo remoto en el Perú? Se dice que es el lapso de tiempo durante el cual el trabajador se encuentra en la obligación de realizar labores para las que fue contratado, o cuando menos estar en disposición de su empleador para cuando éste le requiera hacer alguna actividad. La instauración, por lo tanto, de la jornada de trabajo en el centro de labores es la potestad del empleador que surge en un legítimo ejercicio de su poder de dirección, y por causa de él está facultado el empleador a instituir unilateralmente la jornada y el horario de trabajo observando los límites máximos legales. Por otro lado, hay una serie de protección justamente constitucional ordinaria de la jornada de trabajo. Ya la Constitución Política de 1993, en su artículo 25, prescribe expresamente que la jornada de trabajo en el Perú es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, y que en caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo, ¿no? Entonces, eso también está completamente positivizado en normas justamente constitucionales. Pero también tiene que ver con la dinámica contenida en la ley de la jornada de trabajo y en horario y trabajo en sobretiempo, el decreto legislativo 854 en el Perú. En su artículo primero, señala también que la jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de 18 años en el Perú es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como tiempo máximo. Se podría establecer por ley o convenio o decisión unilateral del empleador posiblemente una jornada menor o a las máximas ordinarias, pero la jornada de trabajo de los menores de edad se va a regular de acuerdo a la ley de la materia. El incumplimiento de la jornada máxima sería considerada como una infracción de tercer grado de conformidad con las normas de la ley de inspección de trabajo, ¿no? Y defensa del trabajador y normas correspondientes, ¿no? Por otro lado, se podría hablar que también hay un trabajo en sobretiempo, horas extras, justamente realizando el trabajo remoto, porque se consideraría que hay un sobretiempo en trabajo remoto sobre toda labor realizada en exceso de la jornada ordinaria, diaria o semanal.
Puede tratarse de labores realizadas antes de la jornada diaria o luego de finalizar la misma. Comúnmente se denomina horas extras, también aplicables justamente en trabajo remoto, en cuyo nombre jurídico es trabajo en sobretiempo. Este trabajo en sobretiempo se genera desde el primer momento de la labor efectiva, luego de culminar la jornada ordinaria de trabajo de 8 horas diarias. Por lo tanto, el trabajo en sobretiempo es voluntario, un trabajo remoto y para el empleador. Así como el trabajador no puede ser obligado por el empleador a cumplir horas extras dentro del trabajo remoto, tampoco puede ser obligado, por lo tanto, el empleador a otorgar horas extras en trabajo remoto si no es su voluntad hacerlo o justamente proveerlo. Por lo tanto, se pueden originar también pago de horas extras en trabajo remoto. Puede haber horas extras y el monto a pagar durante la novena y décima hora, es decir, la primera y segunda hora de concluida la jornada ordinaria de trabajo, que es de 8 horas al día. La novena y décima hora deberían ser canceladas o pagadas o remuneradas con un recargo del 25% sobre el valor de hora por cada hora extra realizada por el trabajador remoto. Pero si el trabajador remoto trabaja una tercera hora adicional, es decir, una hora 11, una hora 12 y sucesivamente, cada hora adicional tendrá un recargo del 35% sobre el valor de hora por cada hora extra trabajada en tiempos de trabajo remoto. Naturalmente, si el sobretiempo ocurriese en un lapso inferior a una hora, se deberá pagar al trabajador remoto proporcionalmente a los minutos laborados. Ahora, ¿cómo se podría calcular el valor del pago de horas extras de trabajo remoto, dado que muchos trabajadores en el Perú dicen que están trabajando en exceso, sobre tiempo, mucho más del tiempo útil que cuando trabajaban en tiempos normales, antes del día 15 de marzo del año 2020 hacia atrás? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cálculo de trabajo remoto en nuestro país. ¿A cuánto asciende el valor de la valor de hora de un trabajador que percibe una remuneración mensual de 1.800 soles y cumple una jornada ordinaria de trabajo de 7 horas al día? No trabaja 8 horas, sino 7 horas. Y el día de hoy realizó, por ejemplo, 5 horas extras. Por tratarse de una remuneración mensual, tenemos que dividir la remuneración de ese trabajador en 30 días, lo dispuesto según el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en el Perú. Luego, el resultado se va a dividir entre 7 días por ser el número total por 7 horas, por ser el número total de horas que comprende su jornada ordinaria, y la ecuación sería como sigue. 1.800 soles entre 30 días calendarios daría lugar a que cada día gana 60 soles. Y esos 60 soles se dividen entre su jornada diaria de trabajo, que en este caso, en el ejemplo, es de 7 horas y no de 8, como es lo habitual, y cada hora de trabajo tiene un valor de 8 soles con 57 céntimos. Y ese es el valor de hora de trabajo que hace un trabajador para esa empresa, según su remuneración mensual de 1.800 soles, como para tener en cuenta, ¿no? Ahora, el empleador puede también fiscalizar el trabajo remoto de su trabajador. Es decir, si en tanto el empleador le haya asignado labores al trabajador e implementado mecanismos de supervisor, por ejemplo, un aplicativo, un app, o a través de algún dispositivo que puede haberse implementado en la página web del centro de trabajo, el trabajador puede reportar las labores realizadas durante la jornada laboral y, de ser el caso, mediante el empleo de algún mecanismo virtual, como les dije, mayormente algún dispositivo digital o algún aplicativo o app. Y eso está concebido en el Decreto de Urgencia número 26 del año 2020 y en el Decreto Supremo número 10 del año 2020, TR, en el artículo 5, numeral 5, que introduce el trabajo remoto en el Perú. Por otro lado, está el tema de la remuneración del trabajador, que se verá afectada por la aplicación del trabajo remoto. ¿Se puede disminuir o no? Respondo a esa interrogante. El empleador no puede afectar la naturaleza del vínculo laboral, no lo puede tergiversar, mutar, transformar. Por lo tanto, la remuneración y las demás condiciones económicas del trabajador, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia física del trabajador a su centro de trabajo, o cuando éstas puedan favorecer al trabajador. Y esto está contenido en el artículo 18, numeral primero, del Decreto de Urgencia número 26 del año 2020. ¿Pero qué? Estamos en una dicotomía en versus.
teletrabajo o trabajo remoto. Entonces, ante este tipo de situaciones, tenemos el trabajo remoto es aquel que se realiza en el domicilio, lugar de aislamiento domiciliario del trabajador, que puede emplear tecnología de la información y de la comunicación o cualquier otro medio que resulte necesario para la prestación de sus servicios. Mientras que el teletrabajo puede realizarse de cualquier lugar distinto del centro laboral, un coworking, una cabina de internet inclusive, y se desarrolla necesariamente a través de medios informáticos, de telecomunicaciones o medios análogos. Además, para la implementación del teletrabajo se requiere la aceptación de ambas partes, trabajador y empleador, mientras que el trabajo remoto aplica únicamente por la decisión unilateral del empleador durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria del Perú de 90 días calendarios inicialmente declarado a través del Decreto Supremo número 8-2020-SA, Ministerio de Salud, pero prorrogado justamente, sucesivamente, y ahora a través del Decreto Supremo número 27 del año 2020, Ministerio de Salud, y el trabajo remoto en el Perú se puede aplicar hasta el día 6 de diciembre del año 2020. Por lo tanto, estamos en este tipo de situaciones, en reglas sobre el uso o cuidado de equipo justamente dentro del teletrabajo. Y, por ejemplo, ¿qué situación sucede entre el uso y el equipo del trabajo remoto? Por ejemplo, en primer lugar, en el teletrabajo, los equipos son proporcionados por el empleador. El teletrabajador es responsable de su correcto uso y conservación, para lo cual evita que los bienes sean utilizados por terceros ajenos a la relación laboral. Ese es en el teletrabajo. Cuando el teletrabajador aporta sus propios equipos, internet, el acto, computadora o elementos de trabajo, el empleador debe compensar la totalidad de los gastos, incluidos los gastos de comunicación, sin perjuicio de los mayores beneficios que pudieran impactarse por el acuerdo individual o convenio colectivo. Si el teletrabajador realiza sus labores en una cabina de internet o en equipos proporcionados por terceras personas, el empleador asume los gastos que esto conlleva. Mientras que el trabajo remoto, la compensación de gastos, cuando los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo sean proporcionados por el trabajador, los medios pueden acordar a la compensación de los gastos entre empleador y trabajador, compensar estos gastos adicionales derivados del uso de tales medios o mecanismos tecnológicos. Y todo esto está en la base legal de la ley 30.036, que es la ley del teletrabajo, el decreto supremo número 17 del año 2015-TR, Ministerio de Trabajo, y en el título 2 del decreto de urgencia número 26 del año 2020, y en el decreto supremo número 10-2020-TR. Por otro lado, hay licencias de con goces de haber sujeta a compensación. El artículo 20, numeral 6 del decreto de urgencia número 20 del año 2020, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 20 de marzo del presente año, manifiesta que de referido artículo se colige que si la empresa no realiza actividades comprendidas dentro de actividades esenciales en el periodo de cuarentena y siempre que no se aplique el trabajo remoto, que lo ha pasado en muchas empresas en el Perú, los empleadores debían otorgar en su momento una licencia con goce de haber a los trabajadores de acuerdo a lo siguiente. Se debería aplicar lo que acuerden las partes en primer lugar entre empleador y trabajador, pero a falta de acuerdo corresponde la compensación de horas extra de los trabajadores para sus empleadores posteriormente a la vigencia del estado de emergencia nacional. Por lo tanto, acuérdense que el estado de emergencia nacional del Perú está hasta el día 30 de noviembre del presente año. Asimismo, hay una declaración jurada de asunción de responsabilidades. ¿Qué es esto? Aquellos trabajadores que dentro del grupo de riesgo deseen regresar a trabajar pueden suscribir una declaración jurada de responsabilidad voluntaria con su empleador y cabe precisar que es el médico responsable de la vigilancia de seguridad y salud en el trabajo o quien haga sus veces en el centro laboral, quien bajo criterio médico autorizará la realización de estas labores presenciales. Sin perjuicio de lo mencionado, el empleador mantiene la responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto tiene como base legal el Decreto Supremo número 83 del año 2020, Presidencia del Consejo de Ministros, y la Resolución Ministerial número 99 del año 2020, Ministerio de Trabajo, con fecha 27 de mayo del año 2020. Por otro lado, también tenemos alguna declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria por parte del trabajador con su respectivo empleador, en el cual se compromete a asumir
la responsabilidad justamente de querer volver a trabajar de manera presencial y señalará pues sus datos básicos, identificará y justamente indicará que está enterado de que tiene conocimiento, que forma parte del grupo justamente de riesgo de poder contraer el COVID-19 conforme a lo establecido en normas sanitarias emitidas por la Autoridad Nacional de Salud del Perú. Y firmará y suscribirá justamente este compromiso, esta declaración, conforme a los términos de la resolución ministerial número 29 del año 2020, TR, publicada el 27 de mayo del presente año. Por otro lado, habrá una serie de obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo, de atención al principio de prevención establecido en la ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú y sus respectivas modificatorias. Y a efectos de cumplir con lo señalado en el numeral 18.1.2 del decreto de urgencia número 26 del año 2020, el empleador debe en primer lugar informar al trabajador a través de un soporte físico o digital que permita dejar constancia en su momento de su debida comunicación todas y cada una de las medidas, las condiciones, las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que debe implementar el trabajador en su domicilio en materia de trabajo remoto, cuyo trabajador deberá observar durante la ejecución del respectivo trabajo remoto en su domicilio o en el lugar donde haya estado llevando el aislamiento social obligatorio o la cuarentena, incluyendo aquellas medidas que el trabajador deberá observar para eliminar en todo momento y reducir los posibles riesgos más frecuentes en el empleo del trabajo remoto al interior de su domicilio. Y asimismo, especificar el canal a través del cual el trabajador puede comunicarle sobre los riesgos adicionales que identifique y que no se hayan advertido de manera previa, o los posibles accidentes o incidentes de trabajo que hubieran ocurrido mientras se realice el trabajo remoto, con el objeto de que el empleador le indique al trabajador todas y cada una de las medidas pertinentes a tomar y al mismo tiempo la comunicación al empleador sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo que pueden ser realizadas por cualquier persona con quien el trabajador comparta su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Y todo esto está contenido en el artículo 8 del decreto justamente supremo número 10 del año 2020-TR, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 24 de marzo del año 2020. Hay una serie dentro del marco de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria. Estamos hablando que a través del decreto supremo número 19-2006-TR se han habido unas modificatorias justamente a las normas justamente de la Ley General de Inspección de Trabajo, en las cuales se tipifican infracciones muy graves, y son las siguientes. En su novena disposición final y transitoria, se dice que constituyen infracciones administrativas muy graves aquellas que afectan el cumplimiento de las disposiciones laborales excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, y que son las siguientes. Primero, disponer y exigir o permitir, en el caso de los empleadores, el ingreso o permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se haya encontrado en ese momento en estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo número 44-2020-PCM, o para labores que no sean estrictamente necesarias dentro del ámbito de la excepción. Acuérdense que al inicio de la cuarentena, a partir del día 15 y 16 de marzo del año 2020, hubieron actividades de carácter esenciales y hay otras actividades que no tenían ese carácter o ese rigor. Por último, estaba también el tema de que son infracciones muy graves en materia laboral, el incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para los trabajadores y trabajadoras en el Perú considerados o consideradas en el grupo de riesgo por los periodos de emergencia y la emergencia sanitaria en el territorio peruano en nuestro país. El estado de emergencia nacional vamos a estar hasta el día 30 de noviembre del año 2020 y en el estado de emergencia sanitaria hasta el día 6 de diciembre del año 2020, teniendo en cuenta que la vigencia de estas normas o
los contenidos del estado de emergencia sanitaria van a tener una vigencia hasta 30 días posterior a la misma, es decir, sus alcances estarán vigentes hasta el día 6 de enero del año 2021. Y todas estas modificatorias para considerar infracciones graves en materia justamente de trabajo remoto ha sido incorporada por la segunda disposición complementaria al Decreto Supremo número 10 del año 2020-TR, Ministerio de Trabajo. Y para ir concluyendo mi presente disertación, está justamente el tema de las escalas de multas en el país, contenidas ya inicialmente en el Decreto Supremo número 8 del año 2020-TR, expresadas en soles, en moneda nacional, en las cuales ante el incumplimiento de todas estas normas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales, justamente medicina, salud en el trabajo, el incumplimiento de haber hecho trabajar a los trabajadores en periodo de cuarentena o aislamiento social obligatorio entre los meses de marzo, abril, mayo, junio, y en el no cumplimiento juntamente contra la protección de los trabajadores en estado de riesgo, o sea, con aquellas personas que tengan más de 65 años o otro tipo de indicaciones de fragilidad de salud. Entonces hay una serie de multas para poder penalizar a las empresas de materia económica ante este tipo de infracciones, de acuerdo a la gravedad de la infracción, siendo estas leves, graves o muy graves, de acuerdo al número de trabajadores al interior de las empresas, y independientemente del tipo de empresa, sea esta microempresa, pequeña empresa o no MIPE, ¿no? Con esto yo quiero ir ya dando por terminada mi participación justamente en el presente congreso, agradeciendo amable y gentilmente a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado a lo largo de la presente disertación. Agradecer amablemente a la Federación Peruana Unificada de Abogados por la realización de este segundo Congreso Laboral, segundo CONLAC del año 2020, específicamente para la región Cusco, de la ciudad de Cusco, de la ciudad imperial del Cusco, para todo el Perú, para toda la República Peruana y para todo el mundo entero, para poder haber compartido y disertado este tema tan interesante como es el tema del trabajo remoto, los derechos, deberes y obligaciones de los empleadores y de los trabajadores en el uso justamente del trabajo remoto como nueva modalidad o especie de teletrabajo ya en una era post-COVID en el territorio nacional y en el Perú. Con esto se despide amablemente ustedes el expositor Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas tardes y será hasta otra amable y gentil oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, estimado doctor. Siempre es un gusto y será un gusto tenerlo en este tipo de escenarios académicos, de capacitación, de transmisión libre para toda la comunidad jurídica y demás. Muchas gracias, doctor. Un agradecimiento de la Federación Peruana Unificada de Abogados y sin olvidarnos de que la siguiente semana vamos a tener también una capacitación con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público del Cusco, que el doctor estará también de expositor. Muchas gracias, doctor, y un abrazo. Sus palabras finales en este segundo Congreso Laboral. Quiero felicitarlos justamente por la organización, justamente de este magno congreso, este segundo CONLAC, vinculado siempre a la temática del derecho laboral, ahora en una era tan especial, en un periodo justamente tan atípico como es la pandemia del COVID-19, que no ha detenido justamente el encomio que ustedes han puesto siempre por mantener actualizada justamente a la comunidad jurídica peruana y a nivel internacional, sobre todo estos tipos de tópicos justamente vinculados al marco del sistema normativo de relaciones laborales del Perú, pero ahora con una situación muy peculiar, con el tema justamente del COVID-19 y cómo también está ido afectando justamente el ámbito de las prestaciones laborales, tanto en el sector público y privado en nuestro país, y en este caso también tocando la incidencia que tiene esta neotransformación del derecho laboral, del lo presencial a lo virtual y vinculado también con los dispositivos normativos que a raíz de la pandemia del COVID-19, el gobierno peruano, a partir del día 15 y 6 de marzo del año 2020, ha tenido que dictar normas que han modificado muchas veces la forma tradicional y normal de seguir prestando
las relaciones laborales para que éstas no se vean interrumpidas tanto en el sector público y en el sector privado. Creo que lo que ustedes están haciendo es muy importante porque pone en vigencia el tela de fondo justamente las nuevas transformaciones del derecho laboral, no solamente en tiempos normales, sino ahora en tiempo de coyuntura, en tiempos de pandemia, en tiempos del coronavirus, en tiempos del COVID-19 y en tiempos de SARS-CoV-2 a nivel nacional y a nivel global. Muchas gracias, se despide ustedes amablemente, un servidor, quedado de stage para futuras justamente participaciones y eventos jurídicos en la materia del derecho laboral, y se despide ustedes de la ciudad de Lima, capital del Perú, Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias y será cordialmente hasta otra ocasión. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo y saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta pronto, doctor. Hasta la siguiente semana. Gracias también a todos los que nos están siguiendo. Muchas